Bienvenidos a En Movimiento Aprendo. Hoy vamos a analizar un artículo que no tiene mucho tiempo sobre innovación. De hecho, se titula ¿Y si toda la innovación no es positiva en educación física? Es de Ángel Pérez Puello y David Ortiguela. Os dejo cómo citarlo, de hecho, y el propio documento en las notas del programa. Y os leo de forma muy breve la introducción y luego vamos y pasamos a comentar alguno de los puntos. Nos dice que en la actualidad la innovación parece querer inundarlo todo, pero que algo sea nuevo no implica que tenga efectos positivos en el aula. Ya sabéis, más no es mejor, sino mejor es mejor. Este artículo, el artículo del que vamos a hablar, surge de la necesidad de pararse a pensar y reflexionar sobre las tendencias actuales de educación física, que no parece estar permitiéndole avanzar e incluso ir en contra de sus verdaderos fines y esencia. A partir de las evidencias científicas que lo sustentan, se han planteado 5 aspectos de práctica habitual en nuestra área sobre los que reflexionar. La primera, la gamificación malentendida. La segunda, la utilización indiscriminada de las aplicaciones. La tercera, el aprendizaje cooperativo mal enfocado. La cuarta, la verdadera motivación. Y la quinta, las evidencias en el aprendizaje del alumnado. Ante esto, se dan diferentes soluciones prácticas basadas en el uso de la evaluación formativa y compartida y el uso transversal de lo corporal. Finalmente, se plantean consideraciones a modo de conclusión, no con la intención de ofrecer recetas, sino reflexiones con base científica con el fin de contribuir a una mejor educación física. Lo dicho, si queréis echarle un vistazo al propio documento, al propio artículo, lo tenéis en la descripción. Y ahora vamos a reflexionar, analizar, sintetizar alguno de los 5 elementos que hemos comentado para que lo tengáis en cuenta y tanto si sois opositores como si estáis en la realidad del aula, tener muy presente que gamificar per se no es bueno, ni es educativo, lo mismo a nivel de evaluación, que como no nos formemos en evaluación formativa y compartida, en muchas ocasiones no vamos a saber por qué evaluamos o por qué calificamos más allá de que nos lo pide el decreto o el nuevo Real Decreto. Entonces, con esto vamos a empezar. De hecho, al principio me ha hecho recordar este artículo a un concepto que creo que destacaba David Ortiguela, que era el de pirotecnia educativa. Y al principio del artículo se habla de pseudoinnovación. Y es que, como sabéis, hay modelos pedagógicos, nuevos modelos pedagógicos que buscan estas experiencias de aprendizaje positivas, hay metodologías activas, hay un aluvión últimamente en redes sociales de divulgación al respecto, de publicación con más likes en cuanto a gamificación, todo el mundo gamifica. Está bien por un lado porque hay más información que nunca, pero por otro lado es lo que comenta el artículo, que muchas veces se interpreta mal. Gamificar no es simplemente jugar, no es simplemente llevar a cabo una serie de estructuras que cogemos de los videojuegos al aula. Gamificar es educar, gamificar es crear hábitos, gamificar es tener un propósito didáctico, gamificar es aprovechar esa motivación, aprovechar esa emoción para crear una serie de hábitos y en este caso a nivel de movimiento desde la educación física. Obviamente nos va a ayudar para que nuestro alumnado se implique, pero creo que personalmente lo que más valoro de las metodologías activas es que en mi alumnado cale el movimiento a lo largo de su ciclo vital. Es decir, que no se dejen de mover, que sepan que la mejor polipíldora es la actividad física y que sean conscientes que se tienen que mover para tener una vida plena. Entonces, respecto a la gamificación, primero entenderla para saber aplicarla. Tenemos que experimentar y después de entenderla, empezar a llevar gamificaciones muy, muy pequeñitas. No hace falta que empecemos con grandes narrativas. Y sobre todo tener en cuenta que detrás de la gamificación tiene que haber una serie de criterios de evaluación o, mejor dicho, un propósito didáctico. Si no, de nada sirve utilizar metodologías activas sin ton ni son. Luego hemos hablado del uso indiscriminado de aplicaciones, que por otro lado, ya sabéis, no debe separarnos de aquello que nos hace diferentes, como son las expectativas positivas de motricidad y su transferencia a la vida cotidiana. Si quizá
En otras asignaturas, el utilizar aplicaciones, el utilizar tecnología nos sirve para una educación digital, para que a nivel cognitivo nuestro alumnado se implique más, para que haya esas relaciones entre lo que hacen en casa y sacarle ese propósito didáctico a plataformas como YouTube, TikTok y demás. En educación física, aparte de todo esto, hemos de ir un pasito más allá y hemos de buscar a través de las aplicaciones, más no es mejor, sino quizá menos aplicaciones, menos tecnología, pero que nos ayude a movernos de una forma continuada y nos ayude a ser menos sedentarios. Para eso, formación permanente, para eso, entender las aplicaciones, para eso, darle una vuelta y tener desde esa formación permanente como mayor creatividad, como hemos visto ese Kahoot en movimiento, esos dictados en movimiento, siempre con un propósito didáctico, y como nos podemos apalancar a que nuestra asignatura es la más transversal, pues darle esa vueltecita. Pero de nuevo, es que utilizar aplicación no educa a nivel digital, utilizar metodología activa no hace que mi alumnado esté más activo a nivel cognitivo, social y motriz. Así que démosle una vuelta y creo que es muy importante. Luego se habla de aprendizaje cooperativo porque se tiende a confundir a menudo. En ocasiones la gente se piensa que trabajar en grupo es cooperar, cuando en numerosos estudios se establecen una serie de pilares que deben seguir para considerarse aprendizaje cooperativo. Ya sabéis, interdependencia positiva, que se den esas relaciones interpersonales, esa responsabilidad individual, etcétera, etcétera, que podemos trabajar en próximos vídeos cuando hablemos de trabajo cooperativo. Pero ya sabéis que para que se dé, ante la duda, para que se dé ese aprendizaje cooperativo, es que todos se impliquen y que lleguen a un objetivo común. Ese objetivo común depende de todo el grupo y depende también de la actuación individual. Si no se da esa actuación individual, lo que ocurre en muchos trabajos de la universidad, en muchos trabajos del colegio, que hay grupos de 4 y ese trabajo lo hacen entre 2 y la nota se reparte entre los 4, eso no sería aprendizaje cooperativo, sino más bien sería un trabajo grupal poco equitativo, sin duda. Otro error que se comete al trabajar aprendizaje cooperativo es que no se dé ese desarrollo en cuanto a relaciones interpersonales o no se evalúe, por así decirlo, la mejora a nivel interpersonal, tanto de críticas constructivas, tanto de emisión de juicios y de feedback, que creo que es para sacarle todo el partido a este aprendizaje. Por ende, la cooperación debe tratarse regularmente y aunque no se trabaje en todas las unidades didácticas, el artículo nos dice que se puede mantener como elemento transversal durante todo el curso, y añadiría que ha de haber una educación en cuanto a cooperación. No podemos empezar con el aprendizaje cooperativo en la primera unidad didáctica y ya está, sino que tiene que haber una evolución en el sentido de primero tocará mejorar la cohesión del grupo clase, si vamos a utilizar estrategias simples cooperativas, tiene que haber también una progresión, no podemos llevar quizá estrategias más complejas como puzzles de Aronson, técnicas rompecabezas, si quizá ese trabajo de cohesión no está trabajado. Así que vamos a hacer todo con sentido y cuando programemos en metodologías activas, también entender que tanto a nivel de docente como de alumnos y alumnas se requiere de esta adaptación progresiva. Se habla más en detenimiento que como consecuencia de este mal tratamiento de las metodologías que hemos comentado, es poco probable que el alumnado tenga experiencias de logro positivas y llegue a tener un nivel óptimo hacia la actividad física y las clases de educación física. Que eso es lo que buscamos, que mi alumnado se sienta capaz, que mi alumnado tenga experiencias de aprendizaje positivas, porque si no, nuestro legado como docente, nuestro propósito grande, que creo yo que debe ser el utilizar la actividad física para un desarrollo integral y que no se deje, como he dicho al principio, que nuestro alumnado no deje de moverse, pues no se va a dar, no se va a dar. Por tanto, la solución pasa por un cambio metodológico hacia esos modelos pedagógicos y hacia esa evolución natural de los estilos de enseñanza, donde podemos ver la educación física no simplemente en moverse, en hacer deporte sin ton ni son, o en este caso utilizar metodologías activas y ya está. Entre las soluciones, vamos a pasar ya a las soluciones. Hay que tener en cuenta la formación permanente, poniendo el prisma o la perspectiva en la evaluación formativa como mejora del proceso del aprendizaje, empleando otros instrumentos de evaluación que no sean exclusivamente test cuantitativos, como las escalas de valoración, rúbricas, portafolio, entre otros. Bien, los test cuantitativos pueden estar bien, de hecho yo los utilizo en ocasiones en el aula,
pero también los utilizo para trabajar valores como el esfuerzo. Lo puedo pasar al principio de la unidad didáctica y lo puedo pasar luego al final del trimestre o al final de la unidad didáctica, como puede ser un test 3JS o puede ser un test más analítico. ¿Y qué hago con eso? Hago que a través de una adaptación, a través de una progresión pertinente en cuanto a habilidades o capacidades motrices, yo lo que hago ver al alumno o a la alumna, aparte de darle herramientas en su vida cotidiana para mejorar ese test y para mejorar ese ámbito de movimiento, que haga correlaciones entre lo que podía hacer al principio y lo que podía hacer al final a través del esfuerzo, no del sacrificio, pero sí del esfuerzo y la constancia. Pues puede ser una forma también de utilizar estos test a modo de autorregulación. Y bueno, también se empodera en el artículo el tema de la coevaluación y la autoevaluación. Otro inciso, no es autoevaluar, yo es que autoevalúo con mi alumnado, yo es que hago coevaluación. ¿Cómo educas la mirada o cómo formas a tu alumno para que su modo de dar juicios o su modo de autoevaluarse sea más complejo al final del curso que al principio? Pues tiene que haber también una progresión. No puedes empezar desde el principio quizá a darle una responsabilidad muy grande si tú no enseñas poco a poco a que el alumnado sepa primero autorregularse, sepa utilizar el instrumento que le des o sepa emitir juicios de valor y que el otro alumno, en este caso si se da una coevaluación entre iguales, sepa recibir estos juicios. Por ende, tiene que haber un trabajo constante para sacarle todo el partido y diferenciar entre evaluación formativa y evaluación formadora. En este caso, esa evaluación que pone más el foco en darle herramientas a nuestro alumnado para que se autorregule, como puede ser una base de orientación a modo de checklist si tiene que hacer una tarea muy, muy analítica, o como puede ser, en este caso, una diana de autoevaluación, o puede ser una escala de Bohr para medir la intensidad y toda la transferencia que puede tener también en su día a día cuando haga otro tipo de actividades, incluso en el gimnasio. Por otra parte, se debe entender lo motriz desde una perspectiva transversal, como sucede con las competencias clave, puesto que no se debe encasillar solo a nuestra área, sino que se tiene que trabajar desde otras áreas para que se contribuya al desarrollo verdaderamente integral de los discentes y su transferencia a la vida absoluta. A la vida adulta, perdón. Esto tiene una relación a nivel de reglas del juego, a nivel de legislación, con la LOMLOE, que aparece en la disposición adicional 46ª, que hablábamos en el webinar. Si no lo habéis visto, os lo dejamos también abajo en el webinar sobre nuevas tendencias educativas. No solo se nos pide nuestras clases, que pueden durar 2-3 horas semanales con cada grupo, sino se nos pide que como especialistas promovamos la actividad física diaria y el deporte. Entonces tenemos como ese marco de acción para gestionar patios activos inclusivos, para incluso formar al resto de docentes en píldoras de descanso activo, etcétera, etcétera. No sé si lo conocéis, pero le podéis echar un vistazo a Dame 10, a los descansos activos mediante ejercicio físico, que es una propuesta del gobierno y como punto de partida está bien. Pero de nuevo, llevar a eso, o sea, llevar esos descansos activos al aula no simplemente va a mejorar el tiempo atencional o va a mejorar la concentración de mis alumnos, sino también tiene que haber una educación, en este caso, en los docentes que lo vayan a llevar si nosotros no estamos con ellos. Es decir, pues que se haga los ejercicios como toca, que se haga la intensidad que corresponde, que se haga cada X tiempo con cierto sentido, etcétera, etcétera. Y bueno, esto sería un poco el comentario del artículo. Recomiendo que le echéis un vistazo. Se lee en 10, 15, 20 minutos y creo que os va a dar una visión más holística de lo que es utilizar metodologías activas, utilizar evaluación formativa y compartida en el aula, con sentido, siempre con propósito didáctico. Y bueno, si quieres añadir algo al respecto, lo puedes dejar en las notas del programa. Recuerda, las distintas metodologías, propuestas y estrategias no deben alejarnos de los principales pilares de la educación física, ¿vale? Los principales pilares. Y hay que resaltar la relevancia de la educación formativa como agente fundamental de cambio. Y uno de los pilares que muchas veces se olvida dentro de la educación física es buscar cierta intensidad para que haya esas adaptaciones fisiológicas. No es simplemente moverse a una intensidad baja, sino llevar también una progresión para que nuestro alumnado no se canse, pero de manera vulgar, que sí que se llegue a esas intensidades altas para que, por un lado, se sienta competente y se den esas adaptaciones fisiológicas que se plantean. Entre otros muchos pilares, como puede ser esos modelos pedagógicos que implican a nivel cognitivo, que se
que se trabajen las distintas competencias a través de modelos como el de educación deportiva o el de responsabilidad social, etcétera, etcétera. Así que nos vemos en el siguiente vídeo y espero que te haya aportado.